apuntes más, déjame hacer sobre los cambios que se hicieron a esta ley. Importante para el bolsillo, dos aspectos. Uno, hoy va a ser un día como de jubileo para comprar cosas en dólares, comprar viajes al exterior, pasajes, estadías. El que tenga ya sacado algún pasaje, por ejemplo, y le falte comprar una estadía, este es el momento para comprarla. El que esté pensando, el que estaba por encargar algo a una tienda de afuera para que se lo traigan, ahora es el momento de comprarlo. ¿Por qué? Porque se introdujo un cambio en la redacción de la norma que especifica que el 30% de agregado a las compras en dólares se va a realizar solamente sobre las compras realizadas con posterioridad a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley. Esto es una línea, ni siquiera un párrafo, una línea que introdujo la AFIP, que el artículo 32, que prevé este impuesto del 30%, será de aplicación solamente a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la ley. Como ahora ya lo van a discutir en Senado, es probable que a la noche, a la medianoche o a la madrugada de mañana esté ya aprobado, convertido en ley. Después hay que esperar que se publique en el boletín oficial. Esto empezaría a regir desde el lunes o quizás del domingo, hay que ver. Cuando se publique en el boletín, claro. Pero pueden sacar por eso edición extra del boletín el domingo. Pues yo diría que entre hoy y mañana lo sumo, hagan todas esas compras pendientes que tengan. ¿Eso es independiente de la fecha de cierre del resumen de la tarjeta de crédito? No, por eso fue lo que cambió. Eso fue lo que cambió. Lo que ahora, como quedó redactado ahora, dice que el impuesto va a ser de aplicación solamente a las operaciones efectuadas a partir del día siguiente a la entrada en vigencia. Por eso, independientemente del momento en el cual cierre la tarjeta. Me voy a perder independientemente. Sí, independientemente, claro. No tiene nada que ver ya. Es cuando se realiza la transacción. Claro. Y el otro punto que quería hacer es que había en danza un reclamo de las petroleras de un incremento de combustibles antes de fin de año, ahora en estas 2 semanas. Eso no va a ocurrir. De un 15%, habla en realidad de un 15% de atraso. Sí, y dicen que querían un 5 a 10 de retoque ahora para empezar el año más o menos a la par de lo que ellos dicen que tienen que cobrar. Los combustibles se llevan aumentados como un 40, más, debería ser que el 50% este año. Pero bueno, lo que dicen en el gobierno, y esto tiene que ver con la otra de las modificaciones que tuvo el proyecto de ley, es que como quedan las retenciones ahora para las petroleras y mineras, ese aumento no hace falta, que el argumento de las petroleras se cae. ¿Por qué? Y bueno, porque subieron un poquitito las retenciones a la exportación de crudo. Las retenciones que pagaba el crudo y la minería eran de 4 pesos fijo por dólar. Esto cuando lo instauró Duhovne representaba más o menos un 10%, porque el dólar estaba cerca de 40. Esa retención se fue licuando, se fue lavando con el aumento del dólar, y hoy las petroleras estaban pagando 5,5% de retenciones, porque ese 4 pesos de 63 representaba eso. Ahora esta ley la sube al 8, entonces resulta para las petroleras más conveniente vender en el mercado local que exportar, de lo que resultaba antes de la sanción de esta ley. Lo que pasa es que el retoque que hubo de la redacción original es que en la redacción original la subía al 12. Entonces por eso mucha gente y algunos medios están hablando de rebaja de las retenciones. En realidad las retenciones suben, pero suben menos de lo que se preveía originalmente. Como suben, entonces no va a haber aumento de combustibles de acá hasta fin de año, que es una noticia que espero le lleve alivio, aunque sea por un poco tiempo, pero lleve alivio a los automovilistas. Sí, pero no salgan corriendo a llenar el tanque, que no hay aumento, digamos, por ahora. No, por ahora no. No me queda claro algo, hay algunos artículos en los cuales se especifica el tiempo por el cual estará vigente. Por ejemplo, congelamiento de las tarifas por 6 meses. Sí. El resto de las medidas, como por ejemplo, escuchamos no me acuerdo si era el ministro Guzmán o quién fue que dijo que el impuesto, digamos, país, así lo llamaron, al dólar, iba a estar vigente por 5 años. Ese impuesto rige por 5 periodos fiscales, según el articulado de esta ley. 5 años quiere decir más que todo el gobierno de Alberto Fernández. ¿Viste cómo es en la Argentina? Los impuestos siempre son temporarios
y después quedan 100 años. Es decir, que cada uno de esos artículos tiene una duración distinta. Por ejemplo, el congelamiento de los jubilados es por 6 meses. Sí, que, ojo, no es un congelamiento 100%, es cambiar la fórmula por aumentos por decreto. Claro. Lo de las tarifas tampoco es un congelamiento 100%, es establecer un periodo de reordenamiento de 6 meses en el cual pueden llegar a acuerdos que impliquen aumentos también. Vos acordate, lo que quiere el gobierno es que las tarifas suban menos que la inflación. O sea que terminen pesando menos en nuestro ingreso mensual de lo que dejó Macri. Ahora, tampoco quieren congelarlas de golpe, porque si las congelaran de golpe, empezaría a correr el taxímetro de los subsidios. Entonces, claro, gastársela en subsidios que de repente use la clase media para pagar menos de gas o menos de luz, terminaría siendo un pasamanos del 30% que le empezó a cobrar al gobierno a la clase media por gastar en dólares. Entonces eso es lo que procuran también evitar. Es difícil porque están administrando una frazada cortísima, pero es el objetivo general de esta ley y lo que uno habla con los ministros cuando conversa off the record respecto de los objetivos de Es decir, durante 6 meses el Ejecutivo tiene la potestad de definir si hay o no un aumento para los jubilados, salvo los de jubilados que cobran la mínima, que ya vimos que van a recibir un bono y demás. Sí. Dentro de ese periodo el gobierno tiene que definir una nueva fórmula para el cálculo de las jubilaciones que va a estar vigente de aquí hasta que dure el gobierno. Sí, exactamente. Y también en ese periodo va a redefinir el esquema de aumentos tarifarios para que se encaucen en un sendero de baja en términos reales, o sea que pesen menos, no necesariamente que sean menos pesos, porque viste cómo es, la inflación, lo importante no es tanto si se congela, lo importante es si aumenta más o menos que la inflación. Claro. Lo mismo que con los sueldos, ¿no? Lo importante es si aumenta más o menos que la inflación, es decir, si mejora o empeora el poder adquisitivo. Yo lo que te quería dejar son estas certezas. Una, que el combustible no va a aumentar en lo que queda de este año. La otra, que el impuesto nuevo rige recién a partir de la sanción, o sea, a partir de la publicación, de un día después de la publicación en el boletín oficial. Ale, para tener en cuenta ahora, digamos, terminó la sesión allí en diputados, ya pasa a senadores, hay que ver la lectura que hace el mercado de esto también, porque siendo la ley ya sale sancionada en el día de hoy o mañana a la madrugada, y también esta decisión que han tomado allí de estirar los pagos, los vencimientos por 9.000 millones de dólares, ¿no? Eso, por supuesto, vamos a ver cómo es la reacción inicial. Pero por ahora venía bien el mercado reaccionando frente a esto, incluso ahora en las primeras operaciones el dólar oficial cae levemente, la bolsa sube levemente, lo que falta es ver cómo reacciona el resto de la jornada y sobre todo los bonos cómo reaccionan, ¿no? Que son los más objetivos de esto. Yo lo que te diría, el dólar paralelo, el dólar blue, va a seguir subiendo. Porque tiene que empardar más o menos los 82 pesos que ahora va a costar. Hablaban que llegaría a un valor de 80 pesos más o menos. Por eso, está 75, 76 ayer, lo más probable es que emparde en los próximos 2 meses. Ayer caminaba por Florida y parecía el coro de niños de Navidad, de todos los arbolitos. Daba 2 pasos y eran 2 o 3, viste, una cosa. Una industria muy próspera, Rigoli, muy próspera, coleros, arbolitos, cueveros, todo lo que quiera. ¿Cuánto de eso se va a trasladar a precios? Nada, es muy... Eso era un verso, eso quedó clarísimo con la devaluación inicial de Macri. Eso no se traslada a precios, se traslada a precios el aumento del dólar oficial, pero el dólar paralelo o el dólar turista influye sobre operaciones muy marginales. Cuando una empresa tiene que traer palmito, no sé, te digo cosas que no se fabrican en Argentina, café, que no se producen en Argentina, café, palmitos, bananas, ananá, todo eso lo trae al dólar oficial. Y lo mismo para la tela con la que hacen ropa, lo mismo para los insumos metálicos con lo que se hacen. Sí, Ale, eso está ok, pero hay algunos pícaros que dicen, por las dudas, ¿no? Y bueno, para eso es garrote, Rigoli, para eso es garrote. Sí, ahí es donde tiene que estar el control del Estado. Digo, exactamente, claro. Para vivo, ya no es época de vivo, ya tuvimos mucho vivo, ¿no? Exactamente. Ale, muchísimas gracias. Abrazos. Hasta cualquier momento.